Estoy grabando nuevamente. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es el comportamiento de la práctica médica, a diferencia de lo que pasaría con las prácticas de otros ámbitos de la medicina, por ejemplo, la medicina veterinaria. Bueno, se justifica procedimientos específicos. ¿Por qué? Porque yo ahora la pregunta que me hago no es sobre qué cosa intervengo o realizo. Discúlpenme que me está saliendo, no entiendo por qué. ¿Ustedes están viendo correctamente la pantalla que estoy proyectando? ¿Cuál está proyectando, profe? ¿Cómo? ¿Cuál está proyectando? Una que dice exigencia de integración, el objeto de la investigación. Sí, sí, Ah, sí, bien. sí. Y si ahora cambio, ven el cambio a una imagen que dice No se ve. fundamentación del juicio ético. No, no se ve. Bien, a ver. Che, este zoom que han puesto, yo la verdad que, a ver, acá estoy compartiendo pantalla y estoy grabando. Bien, aparentemente estaría todo normal. Es decir, ahora, díganme por favor si ven el cambio de pantalla. Fundamentación del juicio ético. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces vuelvo a retomar lo que recién les estaba comentando. Cuando nosotros hablamos de la reflexión bioética en relación con la práctica médica o con el avance de la ciencia médica, nos tenemos que preguntar básicamente sobre quién se interviene. No se interviene sobre una cosa, sino que intervenimos sobre un ser humano. Y entonces ya no hablamos de un qué, sino de un quién, es una persona. Y ahora la segunda cuestión es que esa persona yo la tengo que dimensionar, darle su verdadero sentido, su verdadero valor, que es justamente la que es un sujeto que tiene dignidad y trascendencia, que son aspectos fundamentales del ser humano. Cuando hemos hablado del hombre, decíamos que las características en general, el hombre entendido en general, y desde el punto de vista de la razón, tiene las características de que es un ser cultural, es un ser social, es un ser histórico, pero además de eso, tiene un sentido de trascendencia que lo diferencia del resto de los seres creados. Entonces, cuando nosotros vemos y obviamente tiene sociabilidad, una natural sociabilidad, una tendencia a vivir en sociedad. Con lo que este ser es completamente distinto respecto de todo lo demás que exista en la creación. Es decir, yo tengo, por eso menciona en la parte final de esta imagen, una visión integrada del hombre sin excluir la realidad de la organización social y de la justicia distributiva. Es decir, yo veo que el hombre es un fin en sí mismo, que el Estado debe estar a su servicio, es decir, debe proveer el bien común que necesita la persona para alcanzar su plenitud, porque justamente es un ser social. Y esta estructura jurídica que se denomina Estado, teóricamente es una herramienta para que la persona alcance sus fines. Esto sería tanto como decir, bueno, ¿qué está diciendo este? Que la persona alcance sus fines. Y bueno, es muy sencillo. Sociedades más, sociedades menos, es decir, hay países que son más ricos, países que son más pobres, pero una cuestión básica, un fin básico que se debe alcanzar en una sociedad es, por ejemplo, que la mayor cantidad posible de gente tenga acceso a la educación, o tenga acceso a la salud, o tenga acceso a los bienes mínimos indispensables para su sustento. Es decir, no puede haber una sociedad donde, no sé, el 50% de la gente no trabaja porque el otro 50% la mantiene y encima
tenemos más niños de 0 a 13 años que no comen en su casa o que no hacen 3 comidas diarias. Hay algo ahí que está funcionando muy mal y ahí ya no podemos hablar de bien común. Se nos cayó el Estado como herramienta, para que se entienda. Se nos ha caído el Estado como herramienta. Entonces, a esto es a lo que tiende la exigencia de una integración cuando nosotros hablamos en la sociedad de los criterios éticos. Y no nos tenemos que olvidar que tenemos una realidad de la organización social. Nosotros tenemos un tejido claramente determinado, es decir, está escrito en normas fundamentales de nuestro país, en la Constitución, los códigos civiles, los códigos penales, las leyes laborales, etcétera, etcétera. Y además, dentro de este país, todos tenemos la obligación, de acuerdo a nuestra capacidad, por ejemplo, de tipo económico, de contribuir al sostenimiento de la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiere decir contribuir al sostenimiento? Bueno, que aquellos que tienen más deben aportar más y aquellos que tienen menos o incluso aquellos que tienen necesidades que son básicas y que no están satisfechas, deben recibir por un principio de subsidiariedad del Estado la ayuda que sea necesaria para que salgan de esa situación. Pero el Estado no los debe mantener. Entonces hay una cuestión en la justicia distributiva que es de carácter fundamental. En mayor medida contribuyen los que más tienen, en menos medida los que menos tienen, y yo busco justamente satisfacer las necesidades de aquellos que son menos afortunados, por decirlo de alguna manera, y que no tienen absolutamente nada. Lo que no significa en ningún caso plantear, lo que no significa plantear, ¿no es cierto?, que dentro de una sociedad un grupo debe sostener a otro grupo. Esa es una sociedad mal organizada. Bien, hechas estas aclaraciones, vamos a ver justamente lo que se denomina fundamentación del juicio ético, los modelos bioéticos de referencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo me pongo a analizar la realidad o el contexto de un país, vamos a poner el caso de la Argentina. Yo tengo muchos perfiles o muchos puntos de vista para hacer ese análisis. ¿Y con qué me encuentro? Con que tengo muchas veces pluralidad de criterios que son difícilmente conciliables entre sí. Tengo un pluralismo que se refiere tanto a la antropología como a la fundamentación del juicio ético. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo la Argentina y en la Argentina podríamos decir que hay una cuestión en la que no tenemos consenso. ¿Cómo vemos el hombre? ¿Cómo vemos la persona humana? La Corte de Justicia nos dice que el hombre es el destino y el fin del sistema jurídico. Y que dentro de la sociedad, lo que busca este sistema jurídico es alcanzar el bien común. Entonces, yo estoy partiendo de la base de que hay una antropología de referencia, que la ley parte de un concepto, una noción básica que es fundamental. El hombre es un sujeto que tiene dignidad, y esa dignidad se refiere al reconocimiento, respeto y protección de todos sus derechos esenciales o personales. Llámenlos derechos naturales, derechos humanos, como quieran llamarlo. Pero es un derecho que tienen todas las personas a que se respete su vida, a que se respete la integridad de su seno familiar, a que las personas puedan trabajar y con el fruto de su trabajo alcanzar los fines que hacen justamente a su existencia digna. Entonces, ahí
yo tengo una antropología de referencia en la que tomo a la persona humana como un fin en sí mismo. Pero además, fundado en este punto de partida, que es considerar a la persona como una realidad en sí misma, aparece la fundamentación del juicio ético. Es decir, ¿en qué me baso yo para decir que algo está bien o algo está mal? Y bueno, podría decirlo, por ejemplo, o podría manifestarlo, por ejemplo, diciendo, a mí me parece que está bien esto porque es lo que yo creo. Sin embargo, muchas veces esa afirmación no es correcta. Y el error de ese tipo de afirmaciones viene determinado por los subjetivismos de quien los realiza. Estamos en plena campaña política para la elección de presidencia, en la presidencia de la nación, y hay quienes dicen, yo voy a arreglar tal cosa, hay otros que dicen, no, en realidad esto no sirve nada y hay que suprimirlo todo, pero en definitiva, nadie dice hasta el momento, yo lo que voy a hacer es, partiendo de la base de reconocer la dignidad de las personas, asumir el compromiso de que mínimamente todas las personas van a tener un mínimo de bienestar general, un mínimo de bien común. Por ejemplo, es meta en el próximo año de gobierno que ningún niño en la Argentina pase hambre o tenga desnutrición. Es una cuestión básica. Iremos asegurando la educación, aseguraremos la salud, mejoraremos la salud, pero no puede haber una persona, no puede haber un niño que no tenga sus 3 o sus 4 comidas diarias. Bueno, ahí tenemos nosotros un punto de partida. Otro punto de partida distinto sería, por ejemplo, decir, bueno, en realidad es el Estado el que va a proveer la ayuda y esa ayuda se va a transformar en un hecho institucional. Pero yo con eso no estoy supliendo la falta de condiciones dentro de la sociedad, de condiciones sociales que le permita a la persona alcanzar la plenitud de su dignidad. Dándole una asignación, dándole un bono, etcétera, etcétera, yo no consigo que en la sociedad haya más educación, haya más alimentación, haya más seguridad. No, 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 muy por el contrario. No son aspectos que beneficien o que contribuyan al bienestar general. Entonces ahí tenemos nosotros un problema serio porque tenemos pluralidad de criterios que son difícilmente conciliables entre sí. Hay unos que toman, para que les quede bien clarito este párrafo remarcado en rojo, hay unos que toman al ser humano como centro de la sociedad y de la organización del Estado, y en consecuencia el Estado es un medio que debe satisfacer los fines de la persona, y hay otros que toman a la persona como un medio para la satisfacción o la supervivencia de un Estado con una característica determinada. Con lo que el hombre pasa a ser entonces una herramienta, un mecanismo en beneficio del Estado, que es en realidad el fin en sí mismo, es decir, se subvierten el orden de importancia o de relevancia de los términos de la organización de la sociedad. ¿Qué es lo que se debería definir? Lo que yo estoy planteando acá es una cuestión de criterio básico fundamental. Entonces, ¿qué es lo que debo definir? Bueno, yo debo definir valores y principios en los que se debe basar el juicio ético y demostrar la razón última para que un acto sea moral
que se pueda considerar además como lícito o ilícito. Entonces acá empezamos a reflexionar en lo que son esos derechos fundamentales que nosotros siempre confluíamos en el tema de la dignidad humana, el derecho a la vida de la persona, pero los derechos humanos son un montón. No es solamente el derecho a la vida. El derecho a la vida siempre se les menciona porque es el más básico y esencial. Si yo vulnero la vida de una persona, deja de existir el sujeto de derecho. Si yo mato a un hombre, deja de existir el hombre. Entonces ese es el derecho más básico y esencial al que yo debo acudir para proteger a un ser humano, el derecho a la vida. Lo que no significa que hayan otros derechos que sean igualmente importantes, quizás no en orden a necesidad. Por ejemplo, es por lo pronto más importante vivir, aunque uno pase hambre, que estar muerto. Ahora, asegurado que el Estado reconoce el derecho a la vida de las personas, empecemos a hablar de las cuestiones que también son básicas. El derecho a que en una sociedad, cada uno de los miembros de la sociedad pueda generar las riquezas que le permitan subsistir dignamente. Porque muchas veces dentro de la sociedad, las personas generan riqueza, pero esas riquezas no les permiten vivir dignamente. Y entonces aparecen fenómenos medios extraños dentro de la sociedad, como por ejemplo que no solamente son pobres los que no tienen trabajo, sino que también son pobres los que tienen trabajo. Cosa que es muy extraña dentro de esta sociedad. Bueno, ¿y qué es lo que siempre hay que tener presente o siempre hay que hacer, en qué es lo que hay que hacer énfasis? Lo que sale en el párrafo tercero. Evitar la ética de la indiferencia, basada en la tolerancia como sistema de referencia. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillito para que más o menos entiendan lo que estoy diciendo. Durante muchos años acá en el país ha estado esta idea de, bueno, roban pero hacen. Los dirigentes de un país, mejor dicho, yo no puedo tolerar a los dirigentes de un país porque hacen, en buena hora que hagan, pero tienen que hacer de modo honesto o en forma honesta y decente. No es una legitimación el hecho de que hagan si a su vez le están robando al Estado. Bueno, si yo tomo esta ética de la indiferencia, se pierde la importancia humana y social de los problemas que se plantean en general en la bioética. Esto que hablamos del respeto a la dignidad humana, la protección de los niños, la necesidad de la existencia de una familia como núcleo básico donde las personas comienzan a existir y a educarse. Bueno, todos esos problemas son problemas que se plantean o que se generan o que aparecen a partir de modelos bioéticos que son pluralistas y que no responden en realidad a una correcta definición de lo que es persona humana, antropológicamente entendida. Es decir, yo no considero a la persona como un fin en sí mismo, sino que la persona a mí me interesa en cuanto tal situación, no me interesa en esta otra situación. Bueno, entonces ahí aparecen las éticas de las indiferencias y más adelante van a aparecer los relativismos, que ya se los voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, fíjense que en función de esto que dice acá, evitar una ética indiferente, les estoy mostrando ahora una imagen donde ustedes ven valores morales. ¿Cómo defino yo el juicio ético? ¿Cómo digo yo lo que está bien y lo que está mal? Como les
comentaba recién, yo podría decir, ah, bueno, está bien porque a mí me parece que es correcto. Bueno, la pregunta es, ¿eso que a uno le parece que es correcto en realidad está bien? Y acá, entonces ya tenemos que empezar a sondear un poco más el problema, porque si ustedes se fijan, hablamos de valores morales, el valor es la axiología, por eso los dos listados terminan con una axiología, con el término axiología, es decir, una valoración, pero cuando hablamos de valores también aparecen los disvalores o los desvalores. Existe el bien, el opuesto es el mal. Existe la justicia, el opuesto la injusticia. La verdad, el opuesto la mentira. La libertad, el opuesto la esclavitud, la honestidad, la deshonestidad, la lealtad, la deslealtad, valor, la cobardía, humildad, la soberbia. Fíjense ustedes que estos valores morales son en realidad valores que deben existir en una sociedad. Y estos valores se producen dentro de una sociedad como consecuencia del obrar de las personas que sea ese obrar que sea virtuoso. ¿Y esto qué quiere decir, el obrar virtuoso? Bueno, cada vez que yo tengo que tomar una decisión, me tengo que plantear, por ejemplo, si lo que hago está bien o está mal. Ahora, ¿en función de qué? En función de lo que yo creo, en función de lo que a mí me parece, en función de lo que yo quiero, que no es lo mismo que yo creo, no. Para determinar qué es lo que es el bien, qué es lo que es bueno frente al mal o a lo malo, yo tengo que tener en cuenta que todo acto humano encaminado a que la persona alcance su plenitud o alcance su dignidad es un acto bueno o está dentro del ámbito del bien. Mientras que es malo aquello que en realidad no le permite a la persona alcanzar la plenitud, por ejemplo, dentro de una sociedad. Hablemos de la praxis médica. El ejemplo que yo les ponía recién del traumatólogo. ¿Cuál es el acto bueno y cuál es el acto malo? Desde un punto de vista subjetivo, podría decir, bueno, lo correcto, el acto bueno es operar. ¿Es verdaderamente bueno para el enfermo? Y entonces acá viene la cuestión de que yo puedo, por un medio mucho menos invasivo y cruento, asegurar el restablecimiento de la salud de la persona. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta para decidir si es bueno o malo? Justamente la protección de la persona. Y entonces en ese caso, a la persona lo que le voy a decir como médico o le voy a aconsejar como médico es, mire, no tiene sentido, no es razonable asumir el riesgo de una intervención quirúrgica, por más que sea una intervención menor, cuando en realidad existen otras alternativas terapéuticas que son igualmente efectivas y mucho más naturales y menos invasivas. Por ejemplo, el yeso en la fractura. Ahora, si de lo que yo estoy hablando es de una fractura de fémur, que está ese fémur partido en tres partes, donde necesito, con desplazamiento, obviamente, y todo un lío ahí, bueno, no le puedo aconsejar a la persona que le hagan un yeso. Para la protección de su integridad física, se le debe aconsejar a la persona la intervención quirúrgica. Eso es lo bueno. Y en ese caso, cuando la conducta de la persona
o cuando la conducta de las personas se orientan en la medida de las circunstancias en las que se tomen esas decisiones, a buscar la plenitud de la persona, entonces dentro de la sociedad existe un valor moral que es el bien y se rechaza el mal. Miren, ejemplo de lo que les estoy diciendo, sale todos los días, prendan la televisión, pongan un canal nacional, aparece en un canal la política y en el otro canal aparece lo toqui, que le ha metido a los pacientes enfermos metacrilato, que están todos asustados porque se van a morir. Bueno, ahí nosotros tenemos justamente estas visiones indiferentes de una ética indiferente, en donde el tipo dice, bueno, en mayor o menor medida, a uno les hará más mal, a otro les hará menos mal. No, el problema es que yo no estoy como médico, no estoy respetando la integridad de la persona. Y entonces en ese caso, no estoy obrando el bien de esa persona. Porque hasta incluso en las cuestiones estéticas se justifica la necesidad del paciente, porque muchas veces sirve para sostener la estructura de su personalidad, de sentirse confiado, de sentirse seguro frente a algún defecto, frente a alguna marca que a la persona le produzca un dolor espiritual, o frente a la necesidad de sentirse más bonito de lo que sea, por darle el ejemplo. Bueno, aún en esos casos, yo debo respetar la dignidad de la persona humana. No puedo a un paciente o hacer con un paciente experimentos que en definitiva, hoy día me llamó la atención porque a las 3 de la tarde había visto un pedacito de un noticiero y un chileno que se operó en Chile con Lotoki, resulta que se tuvo que sacar lo que le habían metido en Chile, porque aparentemente iba a Chile a operar, se lo tuvo que sacar en una clínica en Francia, le hicieron después de hacer la operación para retirarle, no sé cómo es el procedimiento médico que hacen, analizaron la sustancia que le habían sacado del cuerpo a este chileno, el chileno dijo que la operación que le hicieron en Francia le costó 60.000 euros, y dictaron una alerta sanitaria para toda Europa para que este señor ni pise Europa para realizar alguna operación en alguna clínica privada o en alguna clínica pública, ¿no es cierto?, con sus técnicas, por decirlo de alguna manera, con las técnicas que él emplee. Entonces a ese punto llega la gravedad, ¿no es cierto?, de la mala praxis del médico. Bueno, ahí hay una situación de indiferencia. Al médico evidentemente no le interesa la salud del paciente, al médico lo que le interesa es su propio bienestar económico. Bueno, otra de las situaciones, otro de los valores morales sobre los que se construye una sociedad es justamente la justicia o la verdad, por poner un ejemplo. Es decir, cuando nosotros hablamos de justicia, nos referimos justamente a aquellas situaciones en las que las reclamaciones justamente se hacen en resguardo del sostenimiento de un derecho. Pónganle el derecho que le quieran poner. Ya que estamos hablando, vamos a hablar de la integridad física de un paciente. Y entonces nos encontramos con que no tenemos una sociedad formada en valores morales si, por ejemplo, se trata con indiferencia la mala praxis que se pueda realizar en un hospital público. En este caso, porque la persona perjudicada es una persona pobre. Ahora, si fuera en una clínica privada, se pone el escándalo, el grito en el cielo, es un escándalo nacional, sale en la televisión, sale en todos lados.
porque la persona afectada es una persona de posición económica acomodada. Evidentemente ahí yo tengo un problema muy serio de justicia dentro del país. Y entonces aparece el disvalor, la injusticia. Después tenemos otros, como es por ejemplo la verdad. Cuando yo hablo, por ejemplo, de las ideologías de género, la ideología de género no es una cuestión de verdad o de mentira. La ideología de género es simplemente lo que yo pienso de algo, pero eso no es básicamente la verdad. Ese es mi pensamiento. Con esto quiero decir que cuando muchas veces se habla, no sé, del grupo, de la lucha de los grupos LGBT, bla, 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 por el reconocimiento, etcétera, etcétera, no se está hablando de la verdad. La verdad pasa por otro lado. La verdad es fisiológica, la verdad es biológica. Y en esa verdad yo debo reconocer un injusto tratamiento histórico a aquellas personas que tienen una preferencia sexual distinta. Y esas personas deben ser respetadas, deben ser protegidas y deben ser reconocidas con el mismo estatus que tiene el resto de la gente en la sociedad. No por eso yo voy a instalar esta mentira de que deben ser premiados o privilegiados en relación al resto de los individuos de la sociedad. No es correcto, si no me quiero meter a hablar del tema en este sentido, ¿no es cierto? Pero para que más o menos tengan una idea. Libertad, otro de los valores morales, una sociedad libre. Una sociedad libre no es una sociedad que hace lo que se le da la gana. El concepto de libertad, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, libertad supone la conducta humana encaminada a que la persona obtenga dentro de la sociedad su plenitud como persona. El que es médico, que pueda vivir honestamente del ejercicio de su profesión, el que es ingeniero, que pueda vivir honestamente del ejercicio de su profesión. En el caso del abogado, bueno, me excluyo porque ya es un poco más complicado el tema. El abogado siempre anda al filo de la navaja, pero aún incluso en ese caso, el caso del contador, ¿no es cierto? Son profesiones en las que se involucran otros aspectos que no se ven acá, pero que podríamos decir son más, que generan mayor tensión. Pero ¿qué quiero decir? Libertad no es hacer lo que se me da la gana. Una sociedad libre es una sociedad en la que sus gobernantes y sus pueblos hacen lo que deben hacer. El gobernante no se debe ver, no debe estar tentado para tener, no sé, un sector de la sociedad acorralado o amenazado de que si no los votan se van a morir de hambre, y por el otro lado, no puede haber un sector de la sociedad en el que se pueda llegar a exigir lo que a uno se le dé la gana. No, no, no. Una sociedad es libre cuando en una sociedad se reconoce que todos deben trabajar para el bien común. Pero no solamente que todos deben trabajar para el bien común, sino que cuando no se trabaja para el bien común, existe la sanción dentro de la sociedad. Existen los mecanismos sancionatorios. Lo opuesto a esto que yo estoy diciendo es el libertinaje. Cada uno hace lo que se le da la gana. Entonces, a mí se me ocurre decir, bueno, como los jubilados ganan poco, les voy a dar un bono. Como los médicos tal cosa, lo voy a... Pero eso no es una solución. Yo ahí estoy haciendo lo que se me da la gana.
No estoy atacando el problema de base. Y cuando hablamos del problema de base, el ejercicio de la libertad es fundamental. Porque, por ejemplo, yo como maestro o un maestro, ¿tiene derecho a hacer huelgas? Por supuesto, no cabe ninguna duda que tiene derecho a reclamar por su salario. Ahora, ¿puede el maestro reclamar a costa de que en el servicio educativo los niños no reciban educación? Y bueno, ahí tenemos dos derechos en conflicto o en pugna. Y en ese caso, evidentemente, es más relevante el derecho del niño de aprender al derecho del maestro de cobrar un mejor salario. Y esas son realidades. Esas son realidades. Cuando hablamos de honestidad y deshonestidad, fíjense ustedes, Colectivero encontró una bolsa con $10.000 y lo devolvió. Salen todos los diarios de La Nación y de las zonas limítrofes de la Argentina. ¿Por qué? Un tipo devolvió un paquete con $10.000, está loco, yo me lo guardo y me voy a mi casa. Bueno, a eso se refiere la honestidad. A no quedarse con lo que no es de uno. Porque si yo lo pienso de esa manera, digo, uy, me saqué la lotería, me he ganado 6 palos. O 7 millones, de acuerdo a la cotización del dólar de hoy. Pero en una de esas también debería pensar, pobre la persona que perdió ese dinero, que en una de esas lo necesita para una operación, para el tratamiento médico de un hijo, o que es el ahorro de toda su vida para comprarle, no sé, un autito a su mujer. Y desde ese punto de vista, entonces, uno se siente, ¿no es cierto?, impulsado a decir, bueno, no me corresponde a mí causar este daño, quizás sea tentador, pero lo que yo estoy haciendo está mal. Por eso la honestidad se opone, a la honestidad se le opone la deshonestidad. ¿Y qué es lo que sería la deshonestidad? Bueno, las situaciones del cuento del tío, donde llaman por teléfono diciendo, uy, mira que fulanito tuvo tal accidente, necesito ya que me mandes dinero. Bueno, pero decime dónde está. No, 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 que ahora no tengo tiempo, mandame la plata. Va a ir un amigo a buscarlo y resulta que es una estafa. Bueno, y así sucesivamente con cada uno de los valores dentro de una sociedad. ¿Cómo hago yo para hacer efectivos estos valores? Bueno, cuando actúo de modo virtuoso. Actuar de modo virtuoso o ser virtuoso supone que yo todos los días me levante y a pesar de que me cueste, me fatigue, etcétera, etcétera, lo que yo hago es lo que debo hacer, no lo que quiero hacer. El hombre es libre para realizar lo que debe hacer, no lo que él quiere hacer, que son dos cosas distintas. Yo no puedo entender la libertad en el sentido de la autonomía. Hago lo que se me da la gana, por eso soy libre. No, esa es una expresión del libertinaje. Es una deformación de la libertad. La libertad en el ser humano siempre está encaminada al bien, a la perfección, a la plenitud de la persona. Bueno, salimos de este tema y fíjense ustedes que en la imagen siguiente aparece esto que es como una especie de premisa, de principio, que la bioética exige un compromiso con la verdad. Y cuando ustedes ejerzan la medicina, les va a pasar permanentemente lo mismo. Es decir, van a ver al lado de ustedes médicos que mienten y médicos que dicen la verdad. Y el médico que miente muchas veces está impulsado por cuestiones de tipo económico. Pero yo no puedo fundar mi obrar profesional diciendo, bueno, yo estudié para ganar dinero y hacer fortuna. Bueno, en realidad ese no es un fundamento ético. Eso es lo mismo, que es lo que dice la frase final,
esto de la ética sin verdad es como un vaso vacío frente al hombre que se está muriendo de sed. El tipo que viene cruzando un desierto me pide agua y yo sí, como no, le doy el vaso vacío. Es decir, es muy duro para la persona que está con sed, ¿no es cierto?, que yo le dé el vaso sin el agua. Bueno, esto que yo les acabo de mencionar a ustedes recién es el problema que se da en los términos de ser y deber ser. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser. No me acuerdo, corríjanme, pero no me acuerdo si hemos hablado, me parece que les he hablado de la humanización de la salud en este curso, ¿no es cierto? Ah, bien, ahí tenemos nosotros, bien, gracias por responder. Ahí tenemos nosotros la contraposición entre el ser y el deber ser de las cosas. Yo tengo la organización de un sistema sanitario y ojo, esto que voy a decir ahora es por igual, es decir, tanto público como privado. Yo tengo la organización de un sistema sanitario en donde, aún reconociendo que el efector privado, ¿no es cierto?, el particular, cuando se pone una clínica no es para hacer caridad, obviamente que no, porque lo hace en el ejercicio de su profesión, justamente para adquirir bienes, para prestar un servicio, para tener fortuna, porque el tipo quiere tener 5 Mercedes-Benz. Y no hay ningún problema, no está mal. Lo que sí está mal es que se haga a costa de la enfermedad de la persona. Es decir, que yo a la persona no la trate dignamente y no le brinde como corresponde la correcta atención de la salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir tanto el sistema de salud argentino se caracteriza por que no es la misma atención cuando la persona va a hacerse una consulta en forma particular a cuando la persona va a hacerse una consulta y tiene una obra social sindical o cuando la persona va a hacer una consulta y tiene una prepaga. Porque el ser, lo que realmente pasa, es que el médico va a atender al particular que tiene plata para pagar la consulta. De última, como un acto ya que podríamos decir hasta, qué sé yo, como que ya lo hace de favor, recibe al paciente que tiene una prepaga. Ahora, aquel paciente que tiene una obra social sindical, a ese paciente no lo recibe. Y en realidad, muchas veces es culpa del médico y la respuesta es que no. Porque en realidad el sistema está tan prostituido que el médico dice, ¿cómo voy a recibir la obra social si tenemos una inflación del 20% mensual y a mí me pagan a los 90 días? Cuando, ya, además de que no me pagan nada, cuando a mí me lo paguen, es un 60% menos de plata de la que voy a recibir porque no lo cobro a los 10, 15 días, sino que los cobro 3 meses después. Es decir, el Estado es el primer corrupto que justamente dice, no, yo aseguro la salud, pero después paga 3, 4 meses después. No hay ser humano que aguante este tipo de situación. Eso es lo que es. Esos son los términos del ser. Y otra cosa es lo que debe ser. ¿Qué es lo que debe ser?
que si yo en realidad, vuelvo a lo que les comentaba recién, si yo en realidad veo que la persona humana debe ser respetada, sea un niño, sea un anciano, sea una mujer, sea un hombre, yo a esa persona le tengo que dar el mismo y respetuoso tratamiento, cualquiera sea su condición social, tanto que vaya a atenderse en forma particular, como que tenga una prepago, como que tenga una obra social sindical. Eso es lo que debe ser, pero no es necesariamente lo que es. Entonces acá nosotros es donde apelamos o debemos apelar a la racionalidad de las normas y de los valores morales. Porque es un acto absolutamente injusto que a un paciente, que por eso se llama paciente, está padeciendo una enfermedad, que a un paciente que tiene una cobertura social, resulta que se le niega la atención porque la cobertura social está suspendida. Y ese es un tema que en realidad el paciente no tiene nada que ver, no tiene la culpa del cumplimiento o el incumplimiento que tenga la obra social respecto de sus prestadores de salud. Sin embargo, el que lo padece es el paciente. Bueno, eh, yo debo necesariamente reconocer que cuando nosotros hablamos del deber ser de las cosas, justamente lo que determinamos es que la apreciación de las conductas humanas tienen que estar siempre guiadas por valores morales. Y ustedes se van a encontrar con el médico, siempre se van a encontrar con el médico que eh, es puramente utilitarista y dice, bueno, yo en realidad vengo al hospital porque a mí me interesa tener este trabajo en la mañana, pero yo vengo, marco tarjeta y me voy al consultorio. Bueno, eso justamente es un grave desequilibrio dentro del comportamiento del profesional. Está el otro profesional que dice, no, yo vengo todas las mañanas y me quedo permanentemente porque yo sé que mi obligación es estar acá, pero no sale al consultorio médico a atender un solo paciente. Y en una de esas los enfermos están desde las 4 de la mañana haciendo cola para ver que en los consultorios externos lo atiendan al niño que está con una tos terrible y que se vuela de fiebre. Pero el médico está adentro toda la mañana, él cumple su jornada de trabajo, pero no hace nada. Eso es muchas veces el ser de las cosas. Y por oposición a estos, está el otro pobre médico que dice, estoy hastiado porque todas las mañanas vuelvo sin sangre a mi casa, o todas las medios días o las tardes vuelvo sin sangre a mi casa, porque he tenido que atender 700 pacientes y no doy abasto. Y encima la gente me insulta. Y ese pobre médico tiene razón. Ese médico actúa honestamente. Y ese médico tendría derecho a que le paguen 3 veces más si está haciendo el trabajo de 3 o 4 personas. Lo que pasa es que la realidad del sistema justamente favorece o permite este tipo de deformaciones. Entonces ahí es a donde viene el problema. Sin valores, una sociedad no puede subsistir. Esto es una realidad que es innegable y por desgracia lo estamos empezando a vivir nosotros en la Argentina. Ustedes son muy jovencitos, ni saben siquiera quién es Alfonsín, pero cuando yo empecé a ejercer la profesión, justamente Alfonsín era presidente y a mí me tocó estar recién casado, por ejemplo, ir a un supermercado a hacer las compras con mi mujer y desde el fondo del supermercado hasta la línea de caja
las cosas habían aumentado 3 o 4 veces el valor que tenían. Es decir, no sé, compraba un paquete de arroz a 10 pesos, cuando llegaba a la caja, el paquete de arroz valía 40. Entonces, esas situaciones son consecuencias de la falta de racionalidad en las normas y en los valores morales de la sociedad. Es decir, en una sociedad correctamente organizada, no puede ser cuestión de debate político si deben continuar o no los planes sociales. Vamos a hablar claramente. En una sociedad organizada de modo racional, lo que debemos plantearnos es cuál es el grado de agresividad para generar más riqueza. Que no quiere decir descuidar a la gente más desvalida, todo lo contrario. En la medida que justamente existe mayor producción de bienes económicos, es obligatorio que haya también una mayor asistencia y de mejor calidad para las personas que necesitan ser asistidas. Pero ese es el rol subsidiario del Estado. Pero eso no tiene nada que ver con el asistencialismo. Bueno, ese es justamente el ser y el deber ser de las cosas. Fíjense que cuando nosotros hablamos de los distintos modelos, aparecen modelos éticos de referencia. Esto, por ejemplo, la biología evoluciona, las sociedades cambian. En consecuencia, yo debo también ir modificando el modelo de referencia. Aparece, por ejemplo, el reduccionismo como modelo ético de referencia, es decir, yo tengo en cuenta la evolución sociobiológica del universo y digo, bueno, esto era lo que las personas creían correcto, esto es lo que corresponde. O aparece el relativismo, es decir, esto de que, bueno, si es bueno lo que la gente cree que es bueno, eso es lo que es correcto. Esos son modelos bioéticos. Aparece el principio de autonomía, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con la libertad. Tiene como único límite, podríamos decir, la colisión con la libertad de otro, pero esto de que yo hago lo que se me da la gana, en realidad, se basa en un criterio de tolerancia. Y el criterio de tolerancia tiene como único límite evitar el daño a otro. Es decir, ¿yo puedo andar con armas por la calle? Sí, por supuesto que puedo andar con armas por la calle, pero no puede andar matando niños o mujeres o hombres que vayan cruzando la calle que a usted le molestan porque va pasando con su auto. Eso es una barbaridad. Entonces, esos son los subjetivismos morales. Eh, Tenemos otros criterios que son los utilitaristas, muy normal justamente en países, por ejemplo, anglosajones, como pasa con Estados Unidos, o en algunos países europeos, donde lo que interesa es justamente la relación costo-beneficio. Y esa relación costo-beneficio lleva incluso en algunos razonamientos a decir, bueno, en realidad, ¿cuál es el objetivo de nuestra protección como Estado del ser humano? ¿De todo ser humano? Y en principio uno tendría que decir sí, porque todos los seres humanos somos dignos, todos tenemos derecho a vivir. Pero en un criterio utilitarista dice, bueno, mire, no es tanto así, porque en realidad debe haber un mínimo de calidad de vida. Entonces, aquella persona que tiene más de 60 años, es obvio que va a empezar a tener enfermedades, tiene achaques, dolores, y bueno, a este yo no tengo la obligación de asistirlo como asisto a una persona joven.
donde justamente son menos las posibilidades de enfermedad. Y bueno, ¿y cómo solucionamos entonces al mayor que está enfermo? Y bueno, una de las formas correctas es la eutanasia. Y evitamos los problemas de los costos de la salud en gente de la tercera edad. También tenemos otros criterios utilitaristas, ¿no es cierto? Dentro de esta línea que les estoy hablando de la eutanasia, gastos no productivos versus justicia distributiva. ¿Hay gastos no productivos? Sí, por supuesto. ¿Quién invierte en salud en un jubilado de 90 años? Si una persona que se va a morir de un soplido. Ese es un gasto que podríamos decir que no es productivo. No es lo mismo mantenerle la salud a una persona económicamente productiva que mantenerle la salud a una persona anciana. El actual presidente de la nación, cuando empezó la pandemia, decía, ustedes no saben lo caro que les resulta a la Argentina sostener la salud de los jubilados. Y obvio, pero por eso aportaron 35, 40 años al sistema de salud para tener después justamente una asistencia social, ¿no es cierto? A través de un sistema de salud que les permite acceder justamente a esta clase de servicios, que es PAMI, que debería brindar un buen sistema. Bueno, ahí tenemos los gastos no o sea, los gastos que no son productivos. Otros, las éticas utilitaristas, bueno, el contractualismo, los acuerdos entre los que son capaces, no entre todos, sino aquellos que son capaces de acordar, como sería, por ejemplo, aquellas políticas globales que determina que ciertos países con ciertas condiciones económicas o con ciertas condiciones científicas pueden tener acceso a los desarrollos científicos. No todos los países. Y en alguna medida, esto es como consecuencia de que países como el nuestro permanentemente, históricamente, han violado el derecho de propiedad de los desarrollos científicos de los laboratorios internacionales que hacían nuevas drogas. Entonces eso también genera un quebranto para el que investiga. La investigación científica es un negocio. Bueno, dentro de estos modelos de referencia, además del contractualismo, aparece el principialismo, donde habla de los principios justamente de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que en realidad el principio de autonomía, ya lo he criticado en esta clase, es decir, un acto autónomo no es un acto libre, para que quede claro, el acto autónomo puede ser perfectamente contrario a la dignidad de la persona humana. El acto debe ser bueno, o la intervención médica debe ser buena. Ahora, ¿qué se entiende por acto bueno? ¿Lo que a mí me satisface mis necesidades o aquello que me permite a mí alcanzar la plenitud, lograr la salud? Porque muchas veces no es lo mismo. Cuando hay una persona que padece de alguna enfermedad mental o de una enfermedad, de una adicción a sustancias psicoactivas, lo bueno para esa persona es que le provean la sustancia psicoactiva. Lo bueno para la familia es limitarle justamente sus libertades individuales para ponerlo en tratamiento y ver si la persona puede desintoxicarse y rehabilitarse del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, hay un bueno y hay otro bueno. En realidad, a esta pregunta que yo acabo de hacer se responde con el principio que está a continuación, que es el principio de no maleficencia. Lo bueno sería, en definitiva, no hacer el mal. Si la persona se droga, no es bueno que yo le provea droga, porque le estoy haciendo el mal.
estoy contribuyendo, estoy profundizando su enfermedad. Bueno, y el último principio, cuando ustedes vean acá siempre la palabra justicia, creo habérselos mencionado ya, esta justicia no se refiere a la justicia, esto de que lo que yo doy debe ser relativamente equivalente a lo que recibo, sino justicia se refiere a una justa distribución de los recursos económicos. Con lo que yo diría que este es el principio menos criticable del principialismo norteamericano. Ojo, les comento, este principialismo norteamericano que estamos describiendo acá es lo que hoy día, con algunos matices, yo diría que en la mitad de la República Argentina se aplica muchas veces dentro del ámbito de la bioética, ¿no es cierto? O en el campo de la ética profesional. Frente a este principialismo norteamericano aparece el personalismo ontológico. ¿En qué se diferencia? Bueno, yo diría que lo primero en lo que se diferencia es algo que hemos venido hablando antes, y es que justamente, si ustedes se fijan, el personalismo ontológico se caracteriza porque tiene un punto de partida claramente determinado. ¿Cuál es ese punto de partida? El hombre. Y entonces, el hombre es un fin en sí mismo. Ahora, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser racional, el hombre es un ser individual, el hombre es un ser cultural, el hombre es un ser social y el hombre además es un ser espiritual. Todo eso yo lo debo respetar. Forma parte de la naturaleza del hombre. Ah, ¿y esto de dónde lo saco? Bueno, lo saco simplemente de ver imágenes, de ver la historia de la humanidad, de ver la paleontología, cómo era hace, qué sé yo, 15.000 años el hombre o los antecedentes del mono, no sé cómo se llamarán. El hombre siempre ha tendido a vivir en sociedad. Y el hombre tiene la virtud de que transmite, es decir, es un ser cultural y transmite sus conocimientos. De ahí viene la evolución del ser humano. Por eso, cuando yo tengo que definir hombre filosóficamente, se da esta definición de Boecio. Dice que la persona, ¿no es cierto?, es un ente dotado de razón, una sustancia individual de naturaleza racional. Cada uno de nosotros somos individuos. Y como individuos somos completamente distintos de los otros individuos. Hasta biológicamente está demostrado. Si yo tomo un biólogo molecular y le pido que le haga ADN a todos los que viven en la provincia de San Juan y a todos los que viven en el mundo, no voy a encontrar dos ADN iguales. Salvo la situación de los gemelos, ¿no es cierto? Obviamente esa situación. Bueno, justamente esa individualidad se complementa con su sociabilidad. El individuo no es un animal, el hombre no es un animal que ande solo, sino que forma grupos o sociedades. El hombre es el único ser que es capaz de reflexionar sobre sí mismo, de autodeterminarse, de poder elegir, de ser capaz de captar y descubrir el sentido de las cosas, de darle sentido a sus expresiones, tiene lenguaje. Y el hombre tiene racionalidad, tiene libertad y tiene conciencia. Entonces, el hombre tiene una posición dentro de la creación que, más allá de ser privilegiada, está cargada de deberes.
Yo al animal no lo puedo juzgar por homicidio si mata, no sé, a una persona y se la come. El animal tiene hambre. Yo al hombre sí lo puedo juzgar por homicidio si mata a otro hombre. Y no lo va a matar para comérselo. Aclaremos desde ya. Entonces, el hombre tiene una racionalidad que le impone mayores deberes a los que tendría obviamente un animal. El hombre tiene libertad, y volvemos a lo mismo. Libertad no es autonomía. Libertad es el deber que yo tengo de hacer lo que debo hacer y no hacer algo distinto. Si yo soy médico, yo tengo el deber primero de prevenir las enfermedades, después de tratar de curar, y cuando se ha fracasado, no es que el médico fracase, se ha fracasado porque la enfermedad se sobrepone al paciente, triunfa sobre el paciente, yo tengo o el médico tiene la obligación de acompañar. Y finalmente, tiene conciencia. La persona tiene conciencia, es decir, hace actos entendiendo lo que hace. Sobre esas características, esto es en lo que yo creo, en lo que ha sido mi especialidad profesional, o lo sigue siendo hasta ahora, durante varios años ya, durante más de 15 años. El hombre es un punto de referencia. El hombre es objeto de la medicina en sentido formal, ¿no es cierto?, de la ética y de la bioética. Esto de la medida entre lo lícito y lo ilícito, porque justamente hay algunas barreras que yo no puedo traspasar. Yo puedo, por ejemplo, si soy un vendedor de ropa, decirle a una chica, mire, ese vestido le queda fantástico. Disculpen que hay una pregunta acá en el chat. Ah, bien. No sé, han estado hablando entre ustedes. Bien, listo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decirle a una persona como vendedor de ropa, no, ese vestido te queda fantástico. La persona se lo cree, se lo compra y resulta que es horrible. Hay un interés. Yo como médico no puedo decirle tenemos que hacer esto porque es lo mejor para vos y solamente estoy motivado en un interés económico. Porque ahí hay un gravísimo incumplimiento ético. Y en la sociedad siempre vamos a volver a un punto recurrente: yo debo respetar la dignidad de la persona. Esto que uno les dice ahora y que se los machaca y que permanentemente se los recuerda, ustedes van a ver el día de mañana si se acuerdan o recuerdan estas palabras, seguramente se les van a olvidar, pero si recuerdan estas palabras, le van a encontrar sentido cuando tengan que atender a una persona eh, y muchas veces lleven 48 horas sin dormir, pero el médico que los tiene que relevar de la guardia no ha venido. La persona que reciben es una persona mugrienta o muerta de hambre, y ustedes dicen, bueno, pero en definitiva yo soy médico, no estoy para esto. Y bueno, es que en realidad justamente se debe preservar esa dignidad humana, aún en las situaciones más empobrecidas del sujeto en cuanto a su salud, aún incluso aquellas personas que se están muriendo. Debo asistirles como médico, deben asistirlas como médico. Y uno se pregunta, ¿para qué? Y bueno, es el acompañamiento.
No lo pueden. No lo pueden evitar, no pueden rehuir a ese deber. Se van a encontrar muchas veces con situaciones en las que hay tensión. Es decir, tensión quiere decir, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer otro? Bueno, yo no puedo dejar de respetar la dignidad humana. No me corresponde a mí impartir justicia. Me refiero específicamente, ¿no es cierto?, que yo no puedo dejar de atender, por ejemplo, no sé, al delincuente que ha recibido 3 tiros y lo tengo que operar y me obligan a mí a operarlo y yo no puedo decir, bueno, pero es un delincuente, es preferible que se muera. Y es que el médico está educado para curar. Después la justicia del hombre verá si lo mete preso, si lo deja libre, si le da un premio, etcétera, etcétera. Bueno, esto que hemos estado hablando, sobre todo los valores sobre los que se debe organizar una sociedad, es lo que termina siendo este puntito final que está acá, que es la ética de las virtudes. Teóricamente yo me tengo que levantar todas las mañanas con el esfuerzo de decir, debo hacer lo que debo hacer. Muchas veces uno, por ejemplo, se plantea decir, bueno, pero ¿por qué estoy atendiendo a esta persona por lo que me pagan? Bueno, la conducta ética sería decir, si yo no estoy satisfecho con lo que me pagan, directamente renuncio. Me dedico a otra cosa. Mientras mi vocación sea proteger la salud de las personas y en alguna medida debe quedar relegado, debe quedar desplazado a un segundo lugar, justamente las cuestiones de orden económico. Sería lo correcto. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy y terminamos este tema de la presentación de la bioética. Así que si no tienen ninguna pregunta, damos por finalizada la clase. Al... Sí, sí, lo voy a subir, perdón. Mire, estoy armando justamente una carpetita con los PowerPoint para subírselo, se los voy a subir en Pastoral. Es que ya me lo han pedido varias veces. Ya se los voy a subir si Dios quiere este fin de semana. Bueno, Listo. genial, profe, muchas gracias. Nos No, vemos. por favor. Bueno, chicos, buenas noches entonces a todos.